Les diría que hicieran y estudiaran aquello que más les gusta y que más les apasiona, y que disfruten de todo el camino y de toda la experiencia, que es muy bonita. Y si quieren dedicarse a la ciencia y a la investigación, yo les diría que adelante, que es verdad que hay muchos más hombres científicos que científicas todavía, pero somos ya cada vez más mujeres las que nos estamos dedicando a la ciencia y estamos involucradas en proyectos muy interesantes, que la verdad que nunca se limiten a ellas mismas, porque pueden hacer todo lo que quieran, que cualquier niña, cualquier mujer puede ser una gran científica y puede descubrir cosas que de verdad cambien el mundo. Por tanto, yo les diría, de verdad, las apoyaría, que estudiaran ciencia si es lo que les apasiona, y que aquí estaremos nosotras para ayudarles en todo lo que podamos. Yo les diría que pensaran en lo que les gusta, en lo que son buenas, y que se lancen, que no tengan miedo y que no piensen si son chicas o son chicos, o si es una carrera de chicos o de chicas, que piensen sus aptitudes, sus intereses, y que si una quiere, puede. La verdad es que yo, que me dedico a la ciencia y he descubierto que es un trabajo apasionante, en el que cada día descubrimos cosas nuevas y en el que nunca te aburres, el mensaje que me gustaría lanzar a los estudiantes en general es que apuesten por la ciencia en cualquiera de sus ramas, ingeniería, biología, la rama que sea, que no le tengan miedo. A mí también me pasó cuando era joven, que pensaba que yo no podía llegar a esos niveles, que yo no me veía capaz realmente de llevar una carrera en un área de tecnología, en un área científica. Y sí que es posible, al final todos somos personas normales, todos hemos llegado, es cuestión de creer en uno mismo, así que de verdad, creer en vosotros, que sí que podéis, y intentadlo, que vale muchísimo la pena. Es un trabajo apasionante en el que os prometo que nunca os vais a aburrir y siempre vais a aprender cosas nuevas. Mira, yo les diría a todas las estudiantes que no tienen nunca que tener miedo, que pueden ser lo que quieran ser, porque al fin y al cabo ser investigadora es una profesión más. Todos estamos y todas estamos capacitadas para ello. Es una cuestión de estar motivado, de saber qué es lo que te gusta e intentar perseguir ese objetivo. Es muy importante tener en cuenta que hay millones de mujeres que se dedican a la investigación, que igual no salen en los libros, igual no las vemos a veces en los libros de historia de la ciencia, pero han estado y están ahí. Por lo tanto, todas podemos alcanzar los objetivos que nos planteemos. Y simplemente animaros a que no tengáis miedo, a que la carrera científica es preciosa y que es además divertida. O sea que, por favor, no tengáis miedo, sería mi mensaje. Més que una recomanació, això és com una advertència, un consell, que no tinguem por i que no es preocupen si realment no saben què volen fer, i que no tinguem por a equivocar-se ni a canviar, perquè, per exemple, jo, per la meva experiència, jo tinc una trajectòria molt multidisciplinar. Jo faig dret, començo a especialitzar-me en drets humans, i ahir passo a interessar-me per qüestions relacionades amb el medi ambient, faig el doctorat en ciència política, i després d'haver fet investigació més teòrica, començo a fer investigació més aplicada i a treballar en qüestions que tenen una dimensió més geogràfica. Per tant, tot el que una persona estudia al llarg de la vida, tot i que en un moment donat et dones compte de que no era la teva vocació, de que no t'agradava, de que no servís per a res, doncs tot serveix, perquè una titulació va obrir-te portes a un postgrau, va obrir-te portes a poder optar a un determinat lloc de treball. I segur que de totes les experiències aprens, coneixes a persones interessants que et desperten inquietuds. Per tant, no tingueu por si no sabeu encara què voleu estudiar, perquè la vida anirà portant-vos.